Buenas tardes. Estamos entonces en nuestro cuarto encuentro de bases de datos. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. I do it, love. Love, love, love. Hoy vamos a mirar lo que es la revisión de relaciones. En la revisión de relaciones se debe tener en cuenta las relaciones, ¿no? Ya habíamos visto en la clase pasada que existen relaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta las tablas que contienen las llaves primarias, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo es la relación, la revisión de las relaciones en nuestra tabla de muchos a muchos. Entonces tenemos la tabla profesores y tenemos la tabla grupos. La tabla profesores entonces contiene la llave primaria, que es la ID del profesor, el nombre del profesor, apellido, la dirección. Acá en este caso no los coloqué, ¿sí? Pero va nombre del profesor, apellido, dirección, teléfono. Entonces grupos, la identificación del grupo y el nombre del grupo. Entonces miramos que un profesor enseña a muchos grupos, ¿sí? Y esos grupos son enseñados por muchos profesores. Entonces tenemos nuestra relación de muchos a muchos. Entonces una relación de muchos a muchos no debe existir. Hay que romper esa relación. ¿Cómo rompemos esa relación? Creando una nueva tabla. Entonces vamos a crear esa nueva tabla. Si no encontramos un nombre adecuado, entonces le colocamos el nombre de las dos tablas. Entonces podemos colocar profesores grupos. Entonces acá sale nuestra tercera tabla, que es profesores grupos, ¿sí? Y esa tercera tabla entonces nos dice que hereda las llaves primarias de cada una de las dos tablas. Entonces acá hereda la llave primaria de ID profesor, pasa acá y se convierte en llave foránea o llave secundaria. La ID del grupo pasa a la nueva tabla y se convierte también en llave foránea, ¿sí? Entonces ya miramos que los atributos de la nueva tabla son las llaves primarias de las dos tablas anteriores, ¿sí? Listo, entonces recordemos, no debe existir una relación de muchos a muchos, se rompe y creamos una nueva tabla. Entonces miremos el ejemplo, profesores grupos, ¿sí? Entonces tenemos en nuestra tabla la ID del profesor y el nombre del profesor. Robinson corresponde a la llave primaria, que es la ID del profesor. Mayra con el 2, Fernando con el 3. Grupos, entonces el grupo 1001 tiene el código 2, 1002 con el código 1 y octavo con el código 5. Entonces la nueva tabla, como la nueva tabla hereda las llaves primarias de las demás tablas, ¿cierto? Entonces miramos que el ID1, que es Robinson, entonces le dicta clase al grupo 2. Si miramos el grupo 2, entonces sería 1001. Entonces Robinson enseña a 1001. Mayra enseña al ID5, que es octavo. Robinson, que tiene el código 1, enseña al grupo 1, que es 10.2, ¿sí? Entonces nos queda más fácil poder identificar que si nosotros no hacemos este procedimiento de romper esa relación, pues entonces teníamos que repetir muchísimas veces. Por ejemplo, Robinson, ¿cierto? Que dicta aquí en varios grupos, entonces teníamos que repetir Robinson y Robinson. Al cambiar ese nombre, el profesor Robinson, que de pronto salió, ¿sí? Iba a ingresar otro nombre, entonces nos quedaría digamos, repetido Robinson. En las demás tablas nos tocaría tabla por tabla. Entonces acá solamente tenemos que cambiar es el ID del profesor. Entonces recordemos que en esas tablas los valores deben ser atómicos, ¿sí? No debía haber valores
en las mismas celdas, ¿sí? O sea, tiene que ser único ese valor que está en cada celda, ¿sí? Eso es lo que significa atómico, un valor único en cada una de las celdas. Vamos a mirar lo que es la relación de 1 a 1. En una relación de 1 a 1 hay muchas personas que dicen que no debe existir, ¿sí? Que no debe existir esa relación. En una entidad hereda la llave primaria de la otra entidad. Entonces, en este caso, debemos analizar muy bien las tablas a ver cuál de esas dos tablas hereda la llave primaria. Entonces, vamos a mirar acá. Tenemos trabajador y tenemos departamento. Entonces, un trabajador pues pertenece a un departamento, ¿cierto? Por ejemplo, el departamento de sistemas, el departamento de informática, pues una sola persona va a ocupar ese cargo. Y ese departamento pues está dirigido por una sola persona a cargo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál de esas dos personas o de esas dos entidades hereda la llave primaria. Entonces tenemos dos opciones. La opción 1 es que la entidad trabajador herede la llave primaria. La opción 2 es que departamento herede la llave primaria. ¿Sí? Entonces vamos a mirar a cuál de esas dos, en cuál de esas dos podemos colocar la llave primaria. Si nosotros colocamos la llave primaria en la entidad trabajador, miramos que nos quedan algunos campos nulos, ¿sí? Cosa que no debe pasar. ¿Por qué? Porque hay más hartos trabajadores, en este caso, sí, que puestos de trabajo. Entonces no nos convendría que trabajador herede la llave primaria. Vamos a mirar la segunda opción. Como hay poquitos personas en esos cargos, ¿sí? Entonces, departamento sí puede heredar la llave primaria. Con eso no quedan campos nulos. O sea que nuestra mejor opción en este momento es que departamento herede la llave primaria, ¿sí? Entonces ahí miramos, la opción 2 es la más adecuada para que no quede ningún campo nulo. Vamos a ver lo que es una relación de 1 a muchos. En una relación de 1 a muchos, la tabla muchos, en este caso es pedido, hereda la llave primaria de la tabla cliente. Entonces vamos a mirar. Un cliente hace muchos pedidos, ¿sí? Pero ese pedido es hecho por un solo cliente. Entonces, cliente, pedido es muchos, hereda la llave primaria de cliente, ¿cierto? Entonces pasa a la llave primaria a convertirse en llave foránea o llave secundaria o foreign key, ¿cierto? Entonces miramos acá, ¿sí? Pedido hereda la llave primaria del cliente. Entonces nos quedaría así para hacer nuestra relación. Ya, entonces de 1 a muchos. Entonces nos dice que el primer pedido, la identificación del pedido, la fecha y está hecho a Robinson. La identificación del segundo pedido, la fecha y también está hecho a Robinson. ¿Sí? Entonces vamos mirando que es la manera más fácil. ¿Sí? En este caso existe una entidad a la que llamamos entidad fuerte, que es la primera entidad, ¿cierto? Y llamamos una entidad débil. La entidad débil, entonces, depende de la primera entidad, lo que tenemos acá, que en una relación de 1 a muchos se conocen como entidades fuertes e entidades débiles. Entonces, la entidad débil no existe si no hay una entidad fuerte, ¿sí? Entonces debe haber una entidad fuerte para que pueda existir. Vamos a mirar en este ejemplo, ¿sí? Vamos a mirar acá. Tenemos un ejemplo para desarrollarlo. Entonces ahora más tarde en nuestras clases vamos a desarrollar esos ejemplos, vamos a revisarlos para que ustedes se den cuenta si hay algún error, algo que no entienda. Entonces lo vamos a poder solucionar. Listo, muchísimas gracias y ahora más tarde nos vemos en nuestro encuentro a las 8 de la noche.